Buenos días. Le agradecemos a todas las personas que se han conectado hoy. Bueno, yo creo que vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos los que están presentes en esta reunión. Bienvenidos a nuestro municipio. Eh, bueno, agradecemos que se hayan vinculado a esta actividad. Les comentamos que esta semana la enlace de educación, las instituciones educativas Gilberto Alzate Avendaño y Santiago Gutiérrez Ángel, en conjunto con la administración municipal y el apoyo del alcalde Gildardo Restrepo López, estamos realizando la Semana por la Tierra y el idioma, donde hoy nos acompañan en el encuentro con una charla de avistamiento de aves. Entonces, iniciemos. Hoy nos acompaña el profesor Germán Morales Zúñiga, biólogo de la Universidad del Valle, maestría en MSc en Ecología, maestría en Administración de Empresas y Mercadeo, doctorado PhD en Biología de Conservación y Desarrollo Sostenible, profesor titular de la Facultad de Ciencias Administrativas del programa Dual en Turismo, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, investigador Colciencias categoría A1, donde nos va a acompañar dándonos la charla, y también nos acompaña la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente, Oficina de Turismo Municipal, Pacific en Colombia y Fumpagren, que son los encargados de realizar esta actividad. Entonces les agradecemos que nos hayan hecho este acompañamiento hoy, teniendo en cuenta pues esta semana tan importante para nosotros y agradeciéndoles pues por hacernos el acompañamiento. Muchísimas gracias y pues ya podemos dar inicio. Muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias a la Alcaldía de Argelia nuevamente por abrir este espacio de articulación y sinergia que venimos haciendo con algunos municipios en el departamento del Valle del Cauca, en particular en el norte del Valle, al señor alcalde y a sus diferentes secretarías, a las personas que han hecho posible este espacio. Es un gusto para nosotros desde la Universidad Autónoma de Occidente poderlos acompañar el día de hoy en esta actividad, porque pues finalmente ustedes entienden que la Universidad Autónoma de Occidente es muy importante seguir generando este tipo de espacios con las comunidades del departamento del Valle del Cauca y más aún entendiendo que nuestro plan de desarrollo Autónoma 2030, así como se llaman los objetivos del desarrollo sostenible, porque apostamos por los objetivos del desarrollo sostenible en la Universidad Autónoma de Occidente, pues nuestro plan de desarrollo Autónoma 2030 pues se ha trazado una meta y es consolidarnos como la universidad de la comunidad para la comunidad. Y la universidad de la comunidad para la comunidad pues se construye con ustedes, con las comunidades, con los municipios y eso es lo que queremos hacer. Entonces por eso para nosotros es todo un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Y pues vamos a entrar entonces en materia con relación a lo que se habló, que va a ser la charla del día de hoy. Y nos parece muy importante que la alcaldía nos haya permitido abrir este espacio, nos haya invitado con este tema en particular, que es el del avistamiento de aves, sobre todo porque pues es un tema que adicionalmente también está de moda, ¿sí? Está de moda. Yo creo que es muy común hoy en general en todos los municipios y en general en casi todos los territorios del país, no solamente del departamento del Valle del Cauca, sino del país. Es muy común ver que estamos buscando oportunidades en este tema del avistamiento de aves, que ha ganado mucho auge hoy en el país, ha ganado mucho auge hoy en el país y eso tiene que ver con algo pues que para todos es, dale a la siguiente por favor, con algo que pues es una razón muy significativa y es que nosotros pues tenemos una alta diversidad de aves, pues de hecho eh, todos nos hacemos esta pregunta: ¿por qué avistamiento de aves? ¿Por qué avistamiento de aves en Colombia? ¿Por qué hoy en el país todos estamos pensando en avistamiento de aves?
y por qué el avistamiento de aves se está volviendo algo tan común en el país. Y eso pues tiene que ver, en principio, digamos, pues por la alta diversidad que tenemos, y esto ha hecho que el tema se vuelva de moda. Pero en algo que nosotros queremos llamar mucho la atención es que el avistamiento de aves no solamente puede ser una moda de, eh, no solamente puede ser una moda de magia salvaje, como decimos algunos, sino que además lo que queremos hacer, los que estamos trabajando desde la academia, es que todos en su conjunto, las comunidades, las instituciones y las alcaldías municipales, como en este caso, entiendan qué es realmente el avistamiento de aves, que el avistamiento de aves está más allá de una moda, que entendamos la responsabilidad con la que tenemos que hacer el avistamiento de aves, que entendamos qué es realmente el avistamiento de aves, y hoy la charla que yo voy a desarrollar pues está en ese sentido. Entonces, ¿por qué avistamiento de aves en Colombia? Siguiente, por favor. Pues nada más y nada menos porque nosotros somos el país más biodiverso de aves en el mundo. Colombia es el país más biodiverso de aves en el mundo. Somos considerados el país de las aves. Estas son algunas cifras importantes. Estas son cifras que se encuentran en la Estrategia Nacional de Avistamiento de Aves, que el país tiene una estrategia. Ahorita les vamos a mostrar los pilares de la estrategia y me parece importante el tema. Ya sabemos que tenemos, esta es una cifra de por allá del año 2015, 2016, pero hoy ya sabemos que tenemos más de 1.900 especies de aves, no cerca de 1.900. Hoy incluso estamos hablando de 1.920 más o menos especies de aves en el país. Esto hace que seamos el país más biodiverso de aves en el mundo. Pero adicionalmente, ¿esto qué significa? Que nosotros tenemos el 20% de las aves que existen en el planeta, es decir, el 20% de las aves del mundo están en Colombia. 79 especies endémicas, es decir, 79 especies solamente están en Colombia. Y eso ya nos da una gran oportunidad para pensar en avistamiento de aves. Esos endemismos o esas especies de aves que solo están en el departamento del Valle del Cauca nos dan una gran oportunidad. Y además tenemos 193 especies casi endémicas. Entonces imagínense en cómo se aumenta la cifra. Casi endémicas quiere decir que están en unos muy pocos lugares aparte de Colombia. Es decir, Colombia y otros países adicionales, pero muy pocos lugares en el mundo. Lastimosamente tenemos 139 especies amenazadas o con algún riesgo de extinción. Y por eso el llamado de atención que quiero hacer aquí es que no se trata simplemente de que el avistamiento de aves esté de moda, porque ahorita lo van a ver, el avistamiento de aves tiene muchas connotaciones y la primera figura o la primera acción que debería tener el avistamiento de aves, la primera es la conservación de las aves. El avistamiento de aves no es simplemente un hobby o no es simplemente una moda. El avistamiento de aves es una estrategia de educación ambiental para garantizar, para sensibilizar y garantizar la conservación de las especies, para que la gente entienda el valor que tienen las aves. Tenemos en el país un gran número de aves migratorias boreales y australes, es decir, especies de aves migratorias que llegan del norte y que llegan del sur, que llegan sobre todo a finales del año. Más o menos por allá, en el mes de agosto, uno empieza a ver que al país empiezan a llegar las primeras bandadas de aves migratorias que se quedan en Colombia más o menos hasta abril, mayo. O sea, en este momento esas aves que llegaron por allá en agosto, septiembre, se están empezando a ir. Las últimas se van a ir a finales de abril, principios de mayo. Las que no se alcancen a ir, pues se quedarán todo el año aquí en Colombia recuperándose y migrarán el próximo año. La siguiente, por favor. Entonces, entendamos eso. Colombia es el país de las aves, pero con semejante potencial en avistamiento de aves, uno pensaría automáticamente que Colombia, pues, debería ser el destino mundial de avistamiento de aves. Y esa es la apuesta que tiene hoy el país. Si somos los más diversos,
como dice la Estrategia Nacional de Avistamiento de Aves, si somos los más diversos, pues debemos ser los mejores, eso es un gran reto, pero, y deberíamos ser el destino mundial de avistamiento de aves. Pero ¿cómo vamos a lograr ser el destino mundial de avistamiento de aves? Eso no lo vamos a lograr de la noche a la mañana, ni con tener las aves es suficiente. No, porque las aves son un recurso. ¿Y qué necesitamos? Que ese recurso o ese gran potencial que tenemos en la biodiversidad de aves se convierta realmente en un atractivo o se convierta realmente en ese potencial, que es la ventaja comparativa que tenemos con relación a todo el mundo, se convierta en una ventaja competitiva. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vamos a hacer para consolidar esto? ¿Ya? Ahora, esta es la pregunta. ¿Cómo convertir a Colombia en un destino mundial de avistamiento de aves? Pues no vamos a convertir a Colombia en un destino mundial de avistamiento de aves solamente teniendo las aves. Y voy a hacer un ejemplo sencillo. El ícono mundial en avistamiento de aves, que tiene la feria de avistamiento de aves más grande del mundo, es Inglaterra, ¿sí? Londres, ¿ya? Y tiene, por favor, silenciemos micrófonos a las personas que están en la sala, por favor. Y un país como Inglaterra tiene solamente cerca de 900 algo especies de aves, ¿ya? Y sin tener esa megadiversidad de aves que tenemos nosotros en Colombia, es un referente mundial, como también le pasa a España y como le pasa a otros países del mundo. Pero ¿cómo lo lograron? Entonces, ¿por qué si nosotros tenemos 1920 especies de aves y somos el referente mundial de la biodiversidad de aves, no somos el destino mundial de aves? ¿Eso qué quiere decir? Que el tema no solamente es de avistar aves, el tema no solamente es de tenerlas todas, el tema es que el avistamiento de aves, la siguiente, hace parte de una gran cadena de servicios. Dale a la siguiente, por favor, Sebas. Es una gran cadena de servicios alrededor de lo que significa el avistamiento de aves. Yo molesto mucho con esta frase que está ahí. El tema no solo es de binoculares y guías de campo, porque como el avistamiento de aves ahorita se puso de moda, entonces ahorita todos estamos teniendo una sensación de que eso no es sino comprar unos binoculares, una guía, aprenderme los nombres de las aves que están en la guía y salir a avistar aves y ya salir a decir que soy guía de avistamiento de aves sin tener la formación correcta y sin entender realmente qué es el avistamiento de aves. Sin entender, por ejemplo, que en este país hay gente que se forma como ornitólogos y hay gente que se forma como administradores turísticos o como guías turísticos certificados, ¿ya? Y que el avistamiento de aves es una fusión de todo eso. El avistamiento de aves no solamente es binoculares y guías de campo. El avistamiento de aves no solamente es, como está pasando hoy en esta moda, que muchas agencias de viajes le ponen la palabra birdwatching, que es la palabra pues avistador o avistamiento en inglés, y entonces ya la agencia de viajes birdwatching y ya se volvieron avistadores de aves, o ya tienen un proyecto de avistamiento de aves, o asisten a todas las ferias que hay de avistamiento de aves, o entonces se meten en todos los grupos y todas las redes donde cuentan aves y todo eso, entonces ya nos volvimos avistadores de aves. No, el avistamiento de aves como proceso, como es el título de esta conferencia, como proceso para generar desarrollo local sostenible, es algo muchísimo más grande y no se puede quedar solamente en esa visión mercantilista y utilitarista de las aves y de la naturaleza, en pensar que las aves están ahí es para que salgamos a verlas simplemente y nada más. No, la siguiente, por favor. Cuando yo hablo de avistamiento de aves en el contexto de un proceso de desarrollo local sostenible, entonces es importante que entendamos al avistamiento de aves en Colombia. Es importante que entendamos dónde está el avistamiento de aves, de qué hace parte el avistamiento de aves, cuáles son esos temas de los que se van a dedicar al negocio del avistamiento de aves, porque es un negocio, ya lo vamos a ver,
¿ya? El avistamiento de aves no es un producto, es un negocio, es un segmento especializado, ya lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, los que se van a dedicar al tema del avistamiento de aves como negocio, dale a la siguiente, necesitan entender ciertos temas y necesitan entender esto, necesitan entender que el avistamiento de aves es una cadena. Entonces, lo vemos en la parte de abajo, avistamiento de aves, y vamos a ir subiendo. Resulta que el avistamiento de aves en Colombia, el avistamiento de aves en Colombia es un segmento especializado o una experiencia especializada para el país. Subimos al siguiente nivel, que hace parte de un subproducto en Colombia que se llama ecoturismo. El subproducto ecoturismo. Que hace parte, ¿sí?, de un producto que además es de exportación, que se llama turismo de naturaleza. Entonces detengámonos aquí un momento. Entonces resulta que avistamiento de aves hace parte de un subproducto que se llama ecoturismo. Entonces el que decide trabajar en avistamiento de aves necesita empezar a saber de ecoturismo. La política nacional de ecoturismo, la ley del ecoturismo, ¿sí?, que tenemos unas resoluciones por ahí, unos artículos alrededor del ecoturismo en Colombia, ¿ya? Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver directamente con el avistamiento de aves, ¿ya? Entonces hay todo un andamiaje institucional, político, ¿sí?, y legislativo alrededor del ecoturismo. Entonces, paso número 1, usted tiene que saber de ecoturismo. Usted tiene que saber de las buenas prácticas de ecoturismo, usted tiene que conocer la política de ecoturismo. Paso número 2, turismo de naturaleza, producto de exportación para el país. Entonces resulta que tenemos un plan nacional de turismo de naturaleza, un plan de negocio del turismo de naturaleza. Usted debería mínimamente conocer ese plan de turismo de naturaleza. Ese plan de negocio de turismo de naturaleza, usted debería conocerlo como empresario de avistamiento de aves, ¿ya? Pero usted debería conocer las guías de buenas prácticas de turismo de naturaleza de Colombia, que salieron por allá como en el 2014, y ahorita las hemos renovado en una versión, el mismo contenido, pero en una versión muy bonita, ahorita en el año 2020. Entonces usted debería conocer las guías de buenas prácticas de turismo de naturaleza. Vamos a subir un poco más. Resulta que el turismo de naturaleza hace parte de algo que en el país se conoce como biocomercio sostenible, ¿ya? Y resulta que el biocomercio sostenible, ¿sí?, el biocomercio sostenible en Colombia, pues hace parte de algo que se llama la Estrategia Nacional de Biocomercio Sostenible. Entonces usted debería, y está en internet, bajar ese librito que se llama La Estrategia Nacional de Biocomercio Sostenible 2014-2024. Y ahí le dicen todo acerca del uso sostenible de la biodiversidad colombiana. Y eso está asociado, aparte de eso, usted debería leerse algo que es muy importante, que es la Ley General de la Biodiversidad de Colombia, la Ley 165 de 1994. Ese es otro documento que usted tiene que leer. Pero adicionalmente, asociado al biocomercio y a la Ley 165 de 1994, usted debería conocer todo el marco normativo del Convenio de Diversidad Biológica. Así lo puede buscar en Google. El Convenio de Diversidad Biológica de 1992. ¿Qué dice? En su primer objetivo, tiene 3 objetivos estructurales, que es un tratado internacionalmente vinculante y que Colombia lo firmó. ¿Qué dice? Objetivo número 1, la biodiversidad por encima de las actividades. O sea que la biodiversidad debe estar por encima de la actividad de el turismo de naturaleza, el ecoturismo e incluso el mismo avistamiento de aves. Y eso quiere decir cosas como, por ejemplo, respetar los temas de capacidad de carga, respetar, por ejemplo, las áreas naturales protegidas en temas de avistamiento de aves. Entonces uno ve grupos muy numerosos de avistadores de aves con el playback, o sea, con el sonidito que atrae las aves, que en algunas investigaciones han determinado que el exceso de playback estresa a las hembras, disminuye la reproducción,
bueno, genera estrés psicológico en las aves, exceso de láser, ¿sí? Porque algunos señalan las aves con el láser, ¿ya? Y todo ese tipo de cosas. Exceso de cámaras fotográficas, exceso de personas avistando las aves, ¿ya? Ahí hay un tema de buenas prácticas de avistamiento de aves que ahorita vamos a ver que de eso también vamos a hablar ahorita, ¿ya? Entonces, tenemos el biocomercio sostenible como una estrategia nacional muy importante y resulta que el biocomercio sostenible además, ¿ya? Tiene algo que se llama los principios del biocomercio sostenible. El avistador de aves debe conocer los principios del biocomercio sostenible. Son 7, ¿sí? Son 7 principios. Garantizar la conservación garantizar la conservación de la biodiversidad local es el primero. Garantizar la participación de las comunidades locales en el proceso, porque esto tiene que ser un proceso de comercio justo con las comunidades locales. Las comunidades locales son socios del proceso. No podemos seguir haciendo lo que han venido haciendo algunos operadores turísticos que de alguna manera pasan por encima de las comunidades locales en el tema de avistamiento de aves. Eso no puede seguir pasando. Debe haber un proceso de comercio justo para poder generar este desarrollo local sostenible. Y más arriba, en toda esta cadena de lo que es el avistamiento de aves, tenemos los negocios verdes. Entonces, los negocios verdes tienen además en Colombia algo que se llama el Plan Nacional de Negocios Verdes. Búsquenlo en internet, Plan Nacional de Negocios Verdes. Y el Plan Nacional de Negocios Verdes, pues te da todo el derrotero de lo que son los negocios verdes en Colombia. Ustedes ahí van a ver las clases, las subclases, los temas relacionados con los negocios verdes en Colombia. Y dentro de los negocios verdes hay una cajita pues muy importante ahí en la parte superior del esquema de negocios verdes que se llama el uso sostenible de la biodiversidad, ¿sí? O el uso sostenible de los recursos y los servicios ecosistémicos, todo ese tema. Esa cajita deriva en biocomercio sostenible. Ya hablamos de biocomercio sostenible. Biocomercio sostenible deriva en turismo de naturaleza. Ya hablamos de turismo de naturaleza como producto de exportación. Deriva en ecoturismo como subproducto y deriva en avistamiento de aves como segmento especializado, como experiencia especializada. Entonces, hablar de avistamiento de aves en el país no es tan sencillo como tener unos binoculares y como tener una guía de campo, ¿ya? No es tan sencillo como eso, ¿ya? Que es lo que muchos están pensando. Puede que en la práctica usted lo sienta así, es como lo que nos pasa con el turismo. La gente siente que el turismo es viajar, porque en la práctica turismo es viajar, pero cuando hablamos de desarrollar turismo en un destino, ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Ya eso no se soluciona con llenar la chiva y llevarla a un atractivo turístico, no. Cuando hablamos de desarrollar turismo en una zona, estamos hablando, y ahorita les voy a mostrar algo de lo que les mostré la vez pasada, cuando estamos hablando de desarrollar turismo en una región, estamos hablando de un proceso de gestión integral de destinos, que es una cosa absolutamente compleja que necesita toda una serie de personas que hayan estudiado el tema, ¿ya? Eso no se soluciona con una sola persona, pues ahora que el tema gestión integral de destinos se puso de moda y ya he visto algunos por ahí que entregan tarjetas diciendo yo soy gestor integral de destino y yo se lo digo con sinceridad, yo ya llevo 20 y tantos años trabajando en turismo y todavía no me considero un gestor integral de destinos. Eso es una cosa demasiado compleja, son demasiadas dimensiones, son demasiados profesionales interviniendo, son demasiadas disciplinas interviniendo en la gestión integral de un destino para creer que una sola persona puede ser gestor integral de destinos. Entonces, aquí tenemos la cadena del turismo asociado al avistamiento de aves. Y es importante que lo entiendan porque nos hemos quedado en lo que llamo yo el activismo ecológico, ¿sí? Entonces vamos a hacer el club de avistamiento de aves en el municipio. Eso es supremamente interesante que el avistamiento de aves sea un proceso de educación ambiental para los niños, para los jóvenes, para las comunidades, pero en el sentido a esto que les estoy mostrando aquí, en el sentido de que sea un verdadero proceso de avistamiento de aves para generar desarrollo local sostenible. La siguiente, por favor. Dale a la siguiente, Sebas, por favor.
Perfecto, entonces llegamos aquí. Entonces ya me voy a concentrar en la parte de abajo, avistamiento de aves en Colombia. Resulta que nosotros por allá, en el año 2015, 2016, no recuerdo bien el año, creo que fue 16, en el décimo Encuentro Nacional de Turismo de Naturaleza que se hizo en Pereira, se lanzó la Estrategia Nacional de Avistamiento de Aves. ¿Ya? Y esta es la ruta que el gobierno de Colombia diseñó para el avistamiento de aves en el país. Esta es la ruta. Y esta ruta tiene 7 pilares. O sea, cuando usted piensa desarrollar avistamiento de aves en su municipio o en su territorio, hay 7 pilares que el gobierno de Colombia ya definió. ¿Ya? Y esos 7 pilares son, primero, el desarrollo del producto y de la experiencia. Eso es lo primero. Entonces, ahí es entender cómo se desarrolla el producto avistamiento de aves. Y existen metodologías para desarrollar el producto y la experiencia. ¿Ya? Eso no solamente ocurre con tener las aves. Las aves son el recurso, son un activo muy importante. Pero recuerden que yo les dije, avistamiento de aves, eso no es un tema solamente de biólogos ornitólogos o de gente que aprendió con la guía y los binoculares o de alguien que sabe de turismo. No, el avistamiento de aves es todo eso junto. Por eso el profesional que lo vaya a asesorar en avistamiento de aves o tiene un equipo de trabajo que le muestra todo eso, ¿sí? O están las dos dimensiones, en el avistamiento y en el turismo. Porque esto hay que vincularle el proceso ornitológico, biológico, de historia natural, que eso hay que saber, eso no es tan sencillo como el binocular y la guía, se llama así, usted tiene tanta, no, eso hay que saber de historia natural de los vertebrados, ¿sí? Eso hay que saber de biología de la conservación, qué significan esas especies de aves, ¿sí? Cuáles son los niveles de amenaza que tienen, y ahorita les voy a mostrar algunos temas de los que hay que saber en aves, ¿ya? Entonces, en el desarrollo del producto es, pues, ¿qué es un producto? ¿Sí? En el desarrollo de la experiencia, ¿sí? En realidad, esto es algo que, voy a decirlo como criticado de la estrategia, es que lo dejaron como desarrollo. Cuando es un producto, es una experiencia, ya hay que saberlo, hay que saber desarrollar esa experiencia, hay que saber desarrollar ese segmento especializado. ¿Por qué? Porque tiene unas particularidades, ¿ya? Segundo, la conservación. No es salir como locos a ver aves, no, la conservación de las aves. Hay que revisar, por ejemplo, los planes de manejo de las áreas protegidas. O hay que implementar planes de manejos en aquellas zonas naturales que tienen una alta importancia o significancia para nosotros en el territorio, para garantizar la conservación de las aves. Pero en los procesos de conservación, y con esta nueva mirada en la biología de la conservación, pues tenemos todo ese tema de la investigación, acción participativa, los saberes tradicionales, el diálogo de saberes con las comunidades locales para hacer procesos de investigación. Es que esto sin investigación no funciona, porque hay que generar conocimiento, pero el conocimiento no puede ser el de, hemos avistado 200 especies de aves, no, eso no es una lista de chequeo, ¿sí? Tenemos 200 especies de aves, pero hay que saber qué significan, por ejemplo, desde el punto de vista de un índice de diversidad como el de Shannon, o un índice de equidad o equitabilidad que llama uno como el de Pielú, ¿sí? O un índice de los niveles de conservación que tienen las aves, o los índices de riqueza, por ejemplo, o por ejemplo que se hace en la biología de la conservación, ver cuál es el nivel de bioindicación que tienen las aves frente al ecosistema, ¿ya? Saber cuál es el nivel de conservación que tienen las aves, porque las aves como bioindicadoras, o sea, que le dicen a uno cuál es el estado en el que se encuentra el ecosistema, ¿ya? Uno sabe qué estrategia de conservación implementar o cuál es el plan de manejo que va a implementar con las aves. No es simplemente decir, ahí hay paraguas del Pacífico o ahí hay de roca, entonces venga todo el mundo a fotografiarlo. No, no se trata de eso, no se trata de eso. Hay que montar un proyecto de conservación, porque es que las aves
son seres vivos. Las aves hacen parte de la naturaleza local. Las aves se estresan. Las aves se estresan y lo primero que le pasa a las especies, a la vida silvestre, cuando se estresan, por ejemplo, tenemos investigaciones que demuestran cómo las hembras, por ejemplo, inhiben la producción de huevos o inhiben la reproducción. Y entonces resulta que nosotros, por estar incentivando una actividad que no está acompañada por protocolos y procesos de investigación, podemos estar poniendo en riesgo las especies, la supervivencia de las especies. Entonces hay que acompañar este tema del avistamiento con procesos de conservación. No se trata simplemente de la fotografía, el Facebook, las redes sociales, para que sigan llegando cantidad y cantidad de personas. Claro que pueden llegar, pero si tenemos en el ejercicio de la conservación, si tenemos el plan de manejo. Infraestructura, el tercer pilar. Hay que tener infraestructura para los avistadores de aves. Hay que tener señalización. Hay que tener torres de avistamiento de aves. Hay que tener lugares cómodos. Hay que tener ecolodge. ¿Sí? Los avistadores de aves tienen unas características particulares. El avistador de aves tiene una característica que muy pocos turistas tienen. Él se levanta a las 4 de la mañana y hace avistamientos desde las 5 de la mañana hasta las 9, 10 de la mañana más o menos, porque es el rango de actividad más interesante. Y luego vuelve nuevamente en la tarde, de 4 de tarde a 6. Y a los que les gusta hacer avistamiento de aves nocturnas, salen en la noche. Entonces, hay que tener infraestructura, hay que tener protocolos de manejo de esa infraestructura y del servicio que se le presta a los avistadores de aves. La respuesta no puede ser: aquí no se le sirve desayuno a nadie a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, o no se empaca para llevar. No, hay que entender el mercado, hay que entender las necesidades del mercado. Entonces, la infraestructura es muy importante. No es totalmente significativo, pero mejora la experiencia del avistador de aves, sobre todo las torres de avistamiento de aves, los senderos bien señalizados, los comederos sin exceder en ellos, es decir, tengan en cuenta pues toda la conciencia que se ha venido generando en ese tema de los libaderos para colibríes, que cuando son en números demasiado grandes empiezan a generarle problemas a las aves. Hay que tener una ética de la conservación, no es simplemente ponga más libaderos, que lleguen nubes de colibríes para que los turistas las puedan fotografiar. No, señores, piensen en lo siguiente: la miel que absorben los colibríes en la naturaleza es un compuesto químico diferente al azúcar que les damos en los libaderos, ¿sí? Ya han empezado a aparecer investigaciones que demuestran el daño que el exceso de estas azúcares químicas procesadas le hacen a los colibríes. Una cosa es la fructosa, otra cosa es la sacarosa y otra cosa es la glucosa, ¿ya? Y las aves en el mundo natural funcionan con otros productos químicos diferentes. El néctar de las flores no es azúcar procesada por un ingenio, ¿ya? Entonces hay que leer muy bien sobre eso. Eso no es tan sencillo como poner el libadero con agua de azúcar y que lleguen los colibríes. Entonces hay que ver que la fisiología, por eso les hablo, historia natural de los vertebrados, de las aves. Hay que tener conciencia frente a ese tipo de cosas. Uno puede poner un libadero y llenar la zona con flores, como están haciendo algunas propuestas en el Valle del Cauca. Yo recomiendo una propuesta, por ejemplo, como la de la Conchita, en la zona rural de Cali, sí, que lo están haciendo súper. Pocos libaderos y cantidades de flores en la finca, y uno ve a las especies de colibríes en el libadero, pero los ve también en las flores, haciendo el proceso natural de la polinización. No se les olvide que los colibríes y las aves son dispersores de semillas, son polinizadores, y si el colibrí se la pasa todo el día pegado de un libadero, pues no cumple su función biológica, y ciertas especies vegetales empiezan a estar en peligro porque no hay quien las polinice, porque no hay quien lleve el polen de flor a flor, porque no hay quien disemine la semilla. Entonces es importante ese tema de los comederos y los libaderos, saberlos manejar muy bien, con prudencia. Los comederos para las aves no pueden estar ahí todo el día, uno ponga y ponga y ponga y ponga. No, hay que ponerles horarios a las aves para que en ciertas horas del día salgan al bosque a hacer su actividad biológica o el servicio ecosistémico que ellos nos prestan. Eso es muy importante. El tema del emprendimiento ya lo vimos, pues es el avistamiento de aves como empresa, como negocio, pues es un negocio verde, es un emprendimiento, es bio
sostenible. Por lo tanto, tenemos que manejar todo ese concepto de negocios verdes, emprendimiento verde, biocomercio sostenible y buenas prácticas de turismo de naturaleza. En eso tenemos que trabajar. El tema de la formación. Dice un dicho popular que el que no sabe es como el que no ve. ¿Sí? El que no sabe es como el que no ve. Tenemos que formarnos en avistamiento de aves, tenemos que formarnos en turismo. Todos los días vamos a aprender, todos los días se aprende. Hay que capacitarnos, hay que formarnos, hay que entenderlos. Y les voy a poner un ejemplo. En la Universidad del Valle, para uno poder sentirse medianamente ornitólogo, ¿sí? Cuando uno decide hacer el énfasis en zoología, uno ve como 9 cursos durante como 3 o 4 años de carrera universitaria para poder sentirse medianamente ornitólogo, ¿ya? Y aún así uno se gradúa como biólogo, zoólogo, ornitólogo, y uno siente que le sigue haciendo falta, y luego uno va y hace la maestría, y luego hace el doctorado, y uno siente que le sigue haciendo falta para saber y conocer más sobre las aves, sobre su comportamiento. Entonces no pensemos que porque hicimos un curso de avistamiento de aves, de introducción al avistamiento de aves con la Universidad Autónoma, que entre otras en este momento están abiertas las inscripciones para el nuevo curso de avistamiento de aves en la universidad, o porque hicimos el curso de avistadores de aves de Audubon con Calidris, ya eso fue suficiente, ¿sí? Informador de avistamiento de aves. No, todos los días hay que seguir aprendiendo. Las aves todos los días nos enseñan, hay que seguirnos formando, hay que seguir creciendo. La formación es muy importante. No quiero, por favor, es una recomendación, ¿sí? Una comunidad que me decía, estamos cansados de la capacitación. ¿Y qué han hecho? No, vimos un curso de avistamiento de aves. Un curso de avistamiento de aves de 2 días con alguien por ahí, o los que han visto el curso de avistamiento de aves con nosotros, con la Universidad Autónoma, con la Escuela de Turismo. Un curso básico de 3 días, eso es para que usted entienda qué es el avistamiento de aves, pero para profundizar hay que meterle otras cosas, ¿sí? Hay que meterle otras cosas que estén más allá del binocular y la guía de campo. Eso no es, el avistamiento de aves no es una competencia a quién marca más especies de aves en IBIR, o quién es el que ha visto más aves en IBIR. El avistamiento de aves no es eso, el avistamiento de aves no es un esnovismo, ¿ya? El avistamiento de aves es un proceso de conservación, es un proceso de sensibilización, es un proceso de conservación de algo muy valioso para nosotros los colombianos y las colombianas, nuestra biodiversidad, que es el patrimonio ambiental que tenemos. Por eso no podemos desde esta moda de magia salvaje ir a atentar contra nuestra biodiversidad. El tema de la promoción es muy importante, y ojo que el tema de la promoción está aquí en algo que hay que entenderlo, el marketing de destinos. Hay que entender eso. La promoción de aves se hace alrededor de un concepto que es el marketing de destinos, pero algo que es mucho más especializado, que está asociado al turismo de naturaleza, que es el marketing verde. Entonces hay que entender que la promoción está más allá de Instagram y Facebook, ¿sí? La promoción se hace alrededor de un tema que se llama marketing verde, se hace alrededor de un tema que está asociado con lo que es el avistamiento de aves, biocomercio y negocio verde. Por lo tanto, marketing verde. Eso no es marketing tradicional pintado de verde, pues así como digo yo con el turismo de naturaleza, que hay gente que cree que el turismo de naturaleza es turismo de masas pintado de verde. No, la promoción hay que hacerla bien. Hay que hacer una buena estrategia, hay que saber de eso, hay que saber enviar el mensaje, hay que saber escoger el emisor del mensaje, hay que saber hacer una buena estrategia de marketing de destino o marketing de experiencia. Y lo último, el tema de las estadísticas. Hay que tener indicadores, hay que tener indicadores, hay que tener indicadores de cómo se comporta el avistamiento de aves y estadística en todos los sentidos, en todos los pilares anteriores, no solamente en cuántos turistas nos llegaron, ¿ya? No solamente en cuántos turistas nos llegaron. Nosotros, por ejemplo, en el departamento del Valle del Cauca, tenemos un sistema de información turística, un CITUR, que ha venido tradicionalmente midiendo algunos indicadores de interés para el sector turismo. Hemos dicho que
ya es hora de trascender y pasar pues a consolidar un observatorio turístico. Pero el tema de los indicadores y de la estadística es importante. ¿Cuál es el impacto del avistamiento de aves en los territorios? Seguir monitoreando las especies de aves, seguir teniendo programas de avistamiento de aves y de monitoreos y de investigación en aves con las universidades. Interesante, las universidades están ahí para generar conocimiento, tienen grupos de investigación acreditados a uno de MinCiencias, de Colciencias, pero tenemos también organizaciones muy famosas como la Asociación Calidris, por ejemplo, que han hecho investigaciones muy interesantes alrededor del tema del avistamiento de aves. Y ahí estamos las universidades también para ayudarles en este tema de las estadísticas. Siguiente. Entonces, esos son los pilares de nuestra Estrategia Nacional de Avistamiento de Aves. Entonces, resulta que también, este es otro librito, pues, que yo les invito a que se lean. La Guía de Buenas Prácticas para la Actividad de Aviturismo en Colombia, o avistamiento, o turismo, avistamiento de aves, pues, como es la palabra correcta, ¿ya? Esta guía de buenas prácticas, que está bien hechecita, que está bien elaborada, la hizo la Asociación Bogotana de Ornitología en conjunto con otras organizaciones del gobierno, ¿ya? Estos son gente que sabe de aves, hablando de aves. Esto es una asociación de ornitología, ¿sí? Diciéndole cuál es la guía de buenas prácticas, y súper chévere que la descargaran de internet y que se la lean. Este es el manual, pues, esto es las buenas prácticas en avistamiento de aves, esto es la ética realmente en el tema del avistamiento de aves. Súper recomendada. Siguiente. Y el gobierno de Colombia, en una alianza pues con Patrimonio Natural, con Audubon, con Calidris, con esa organización internacional de los Estados Unidos de ecosistemas críticos en el planeta, Fontur, el ministerio, empezaron a trabajar lo que es la Red Nacional de Rutas de Aviturismo o de Turismo de Avistamiento de Aves, ¿ya? Y ya tenemos una serie de rutas de avistamiento de aves en el país. Tenemos la del Caribe, que fue la primera, tenemos la de los Andes centrales, que es toda la zona pues como del eje cafetero, Manizales, bueno, como toda esa zona. Tenemos la ruta del suroccidente colombiano, que vincula los departamentos de Valle, Cauca y Nariño, ¿sí? Ahí hay unas rutas interesantes. Chévere, por ejemplo, revisar lo que ya se ha hecho alrededor de este tema en el país. Se han venido fortaleciendo, Calidris y Audubon han venido trabajando el tema de la capacitación y la formación. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar con ellos en parte de la formación de los avistadores, de los guías avistadores de aves, de los informadores. Siguiente. Entonces hay esfuerzos interesantes en el país que vale la pena pues como resaltar. Entonces para terminar estas últimas diapositivas, pues les voy a hablar de algo que nosotros hemos venido haciendo y que está muy en la línea de la Estrategia Nacional de Avistamiento de Aves, y es que aquí les voy a contar la manera como nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente coincidimos el desarrollo o la implementación de rutas de avistamiento de aves de las que hemos venido consolidando en el departamento del Valle del Cauca. Esto que les voy a mostrar es nuestra metodología y es nuestra manera de hacer las cosas, ¿ya? Ustedes saben que nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, en la Escuela de Turismo, trabajamos bajo un modelo. O sea, nosotros no trabajamos el turismo porque sí, no. Nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente decidimos hace 11 años, que el turismo tenía que ser una apuesta institucional, un proyecto institucional, ¿ya? ¿Qué es la gran diferencia entre la Universidad Autónoma de Occidente y yo diría que todas las universidades de la región, y yo diría que hasta el país? Es que en la Universidad Autónoma de Occidente el turismo no es un programa académico, el turismo es una apuesta institucional, y nosotros hemos decidido convertirnos en la Universidad del Turismo, y para eso le hemos apostado a todas las dimensiones del turismo, a todas, ¿ya? Y hoy estamos consolidados y tenemos toda la universidad de una manera transversal trabajando temas de turismo. Toda la universidad, en todas las divisiones se trabajan temas de turismo, ya porque decidimos eso. Entonces, no solamente estamos pensando el turismo desde esa dimensión de un programa de pregrado, de posgrado, una tecnología, no, estamos pensando el turismo integralmente, desde todas sus dimensiones. Entonces,
hemos decidido desde la institución, desde la universidad, que el modelo sobre el que nosotros trabajamos es un modelo de desarrollo local sostenible y turismo. Y el avistamiento de aves no es ajeno a esto. Dale a la siguiente. Les voy a mostrar algo que yo ya les había mostrado en el pasado. Dale a la siguiente. Y es la manera como nosotros coincidimos la intervención de los territorios y el desarrollo de los territorios, ¿ya? Nosotros trabajamos desde el modelo del desarrollo local sostenible y turismo. Entonces, intervenimos los territorios a través de dos dimensiones. Una que es el universo de la gestión integral de los destinos a través de la participación, la concertación, el diálogo de saberes, pura investigación, acción participativa, o los que han decidido llamar eso mismito, hoy lo llaman innovación social, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. Y el otro universo es el de los activos potenciales territoriales. Es decir, que esos recursos y potenciales que tenemos, ¿sí?, alrededor de los temas de la sostenibilidad se transformen realmente en atractivos muy competitivos, destinos muy competitivos desde la participación, pero con todo un tema que para nosotros es interesante, y es que esto está soportado en un ejercicio de gobernanza y en un ejercicio de sostenibilidad territorial. Dale a la siguiente, por favor. ¿Ya? Y este es lo que yo les mostré la vez pasada, la manera como nosotros concibimos la gobernanza para la gestión integral de los destinos, es decir, la articulación entre lo privado, lo comunitario y lo público, ¿ya? Entonces eso para nosotros es muy importante para que los territorios se puedan desarrollar. Dale a la siguiente, ¿ya? Eso como para hacerles un recorderis de cómo pensamos nosotros la intervención de los territorios alrededor del turismo. Y esto es pues lo que tenemos, los dos universos. Entonces nosotros trabajamos la gestión integral del destino desde la planificación y el ordenamiento, el marketing de destino, el fortalecimiento de capacidades locales a través del fortalecimiento del talento humano y algo que hemos denominado la infraestructura sostenible, que incorpora elementos de paisajismo y demás temas. Por ejemplo, en avistamiento de aves. En avistamiento de aves, el tema de infraestructura sostenible y paisajismo es que usted siembre lo que hay que sembrar. No como hemos llegado en algunas zonas y entonces, no, que vamos a sembrar tulipanes africanos porque se ven hermosos, ¿sí? El atentado ambiental contra la fauna silvestre. Investigaciones las que quiera, donde se demuestra cómo esa flor, que no está diseñada para nuestras especies, se vuelve una trampa mortal para nuestras abejas, para nuestros polinizadores, para nuestros colibríes, ¿sí? Es saber cuáles son las especies que hacen parte de nuestro paisaje y desde un ejercicio de ecología del paisaje, no de arquitectura paisajística, no, de ecología del paisaje, sabemos qué hacemos. Sí, dale a la siguiente, por favor, ¿ya? Y saber qué sembrar en los jardines, que sea acorde al lugar, al piso térmico, ¿ya? Entonces, en este ejercicio voy a mostrarles lo que nosotros estamos proponiendo. Dale a la siguiente. Avistamiento de aves y desarrollo local sostenible. Entonces, nosotros estamos proponiendo también un modelo de 3 lados, ¿ya? Donde ninguno debe pesar más que ninguno, ¿ya? Todos los procesos de avistamiento de aves recomendamos inicien con un programa de investigación y conservación, que además estén acompañados por un proceso de formación, educación e interpretación, pero que además esté acompañado por un programa de negocios verdes y comercio justo para las comunidades locales y los empresarios que se quieran dedicar a eso, porque el avistamiento de aves, ¿sí?, debe garantizar, primero, investigación, acción participativa, participación de las comunidades locales en los procesos de conocimiento. Segundo, crecimiento endógeno, es decir, fortalecimiento de las capacidades internas de las comunidades y en los territorios. Y tercero, una cultura de la sostenibilidad. Dale a la siguiente. Voy a hablar rápidamente de cada uno, ya para terminar. Dale a la siguiente. Entonces, iniciativa de investigación y conservación. Entonces, aquí hay varios temas que hay que entender. La iniciativa de investigación y conservación está en una sola línea y se llama ornitología. Eso no es que yo tengo los binoculares, la guía y yo me sé los nombres de todas las aves de la guía, entonces yo le puedo hacer el inventario de aves. No. Existen personas que profesionalmente son ornitólogos. ¿Sí? En la Universidad del Valle, que es la mejor escuela de ornitología que hay acá en la región y una de las mejores escuelas de ornitología del país,
hay posibilidades de hacerlo, ¿ya? Nosotros también lo hacemos, ¿sí? Pero el proceso, la iniciativa de investigación y conservación es una iniciativa de ornitología, es una iniciativa de biología de la conservación, es una iniciativa de generar reservas de la sociedad civil protegidas, de articularse con el Sistema Municipal de Áreas Protegidas, el CIMAP, de articularse con el SIDAC Valle del Cauca, con el Sistema Departamental de Áreas Protegidas. Es una estrategia de conservación, el turismo de naturaleza, el avistamiento de aves. De formular el plan de manejo, de entender la estructura ecológica principal del municipio. Y eso está asociado a algo que ya les dije antes, está asociado al convenio de diversidad biológica, está asociado a la Ley General de la Biodiversidad, Ley 165 de 1994. Entonces, primer punto, investigación. Pero investigación ¿cómo? Investigación, acción participativa, con las comunidades locales como coinvestigadores, porque las comunidades locales tienen un conocimiento ancestral muy valioso que en un diálogo de saberes o en un ejercicio de transdisciplinariedad va a construir procesos de conocimiento. No es solamente el biólogo ornitólogo, no, es él con la comunidad local, el conocimiento de la comunidad local y el conocimiento de él. Sumamos eso, diálogo de saberes, verdadero conocimiento, verdadera investigación, verdadera conservación. No es el hobby de salir a ver pájaros, como dicen algunos, vamos a pajarear. No, no es solamente eso. ¿Ya? Siguiente. Segundo, formación, educación e interpretación ambiental. Pues ya les hablé de la importancia que tiene la formación. El tema de la importancia de montar, por ejemplo, programas de educación ambiental con los colegios, con los niños, pero no con esa idea de volver a los niños las estrellitas del avistamiento de aves. No, no, no. Es de sensibilizarlos para que entiendan el valor ecológico, cultural y ecosistémico que tienen las aves, ¿sí? Es que los niños pinten las aves, se diviertan con el color de las aves, entiendan el vuelo de las aves, se maravillen con los cantos de las aves. No poner a los niños a competir de cuál de los niños es capaz de aprenderse las familias, los géneros, las especies de las aves para decir, uy, ese niño, ¿sí? O sea, un montón de adultos proyectando la ornitología en esos niños. No, a los niños hay que dejarlos ser niños, no ornitólogos, ¿sí? Para que cuando sean grandes no se van a frustrar, pues porque un montón de adultos querían que, y yo cuento una anécdota y mucha gente me dice que se imagina que mis hijos se saben todos los nombres de las especies de aves de la GILTI, o sea, la guía de aves de Colombia. Les digo, no, mis hijos son niños, yo los dejo ser niños. Sí se saben los nombres comunes, los colores, los comportamientos, pero hasta ahí. Ese es el nivel en el que ellos deben, ¿ya? Sensibilizándolos, estoy educando ambientalmente con el tema de las aves, con el tema de la importancia de las aves, de los colores, de la importancia ecosistémica que tienen, pero no me interesa que sean pequeños ornitólogos ni pequeñas estrellitas del avistamiento de aves, no, quiero que sean niños, ¿sí? Niños, niños. Yo decidí, cuando estaba en la universidad fue que me empecé a aprender los nombres y todo este tema, y es importante saberlos, ¿sí? Porque hay un lenguaje común alrededor de los nombres científicos, pero no digamos como con ese afán de que los niños no, en procesos, reales procesos de educación ambiental. Los procesos de educación ambiental tienen un sentido, el desarrollo sostenible, la sensibilidad para generar el uso, muy bien, el uso de una manera muy adecuada de la biodiversidad, para no transgredir la biodiversidad, para mirar los elementos culturales de la biodiversidad y valorar nuestra biodiversidad y fundamentalmente empoderarnos de la biodiversidad y dejar de tener una mirada mercantilista y utilitarista sobre nuestra biodiversidad. La interpretación ambiental es un tema muy importante, sobre todo para los temas de la guianza local. Es absolutamente significativo el tema. La siguiente, por favor. Y lo tercero, un negocio verde. Ya se los dije, entendamos eso. El avistamiento de aves como un negocio verde, como biocomercio sostenible, como turismo de naturaleza, como ecoturismo. Entendamos el avistamiento de aves como lo que realmente es, no solamente como una moda de magia salvaje, sino como lo que realmente es.
Y esto nos tiene que llevar a un ejercicio de comercio justo con las comunidades locales, con las comunidades rurales. O dígame, ¿quién sabe dónde están las aves cuando llega un avistador de aves, un ornitólogo, cualquiera que sea, y le pregunta al campesino local por ciertas especies de aves? ¿Quién sabe dónde está el paragüero del Pacífico? ¿Sí? Pues las comunidades de Chicayá que le dicen, sabemos dónde lo hemos visto. ¿O quién sabe dónde está el gallito de roca de los farallones de Cali en Peñas Blancas? Pues las comunidades locales. ¿O quién sabe de qué frutos se alimenta o cómo es ese tema? Dale a la siguiente. ¿Ya? Pues las comunidades locales. Por eso las comunidades locales son socios en este ejercicio. Dale a la siguiente, por favor. Dale a la siguiente. Entonces el avistamiento de aves con este modelo debe generar bienestar territorial. Eso es lo que esperamos. No que el avistamiento de aves ponga, dale a la siguiente, no que el avistamiento de aves ponga en riesgo, ¿sí?, la conservación de las aves porque no respetamos nada de lo anterior. Entonces, para un proceso de bienestar territorial desde el avistamiento de aves, el avistamiento de aves debe permitir en las comunidades locales, primero, participación a través de la investigación, acción participativa. Segundo, empoderamiento de la biodiversidad local, es que entiendan las aves como su patrimonio ambiental, como un servicio ecosistémico asociado a la biodiversidad, empoderamiento. Tercero, que las comunidades adquieran el conocimiento biológico, ecológico, es que estamos muy preocupados por el biológico, por la taxonomía. ¿Cómo se llama ese pajarito? ¿Cómo se llama ese pajarito? ¿De qué familia es? ¿De qué género es? ¿De qué familia? ¿De qué especie? ¿De qué subespecie? ¿No? ¿De qué? ¿Sí? ¿De qué orden? No sé qué. Sí, sí. Nos hemos quedado solamente ahí, en la taxonomía, en la clasificación. Creemos que lo importante es saber cómo se llaman las aves. No, hay un ejercicio de ecología, ¿sí? La relación que tienen las aves con el entorno. Recuerden que ecología viene de las palabras oikos, ¿sí? Y logos. Oikos significa casa y logos tratado, ¿sí? Entonces la ecología se dedica a trabajar con esa relación que tienen los seres con su entorno y esas relaciones que existen entre ellos dentro de ese entorno. Etológico, conocimiento etológico. La etología es el comportamiento. ¿Cómo se comportan las aves? ¿Cómo se comportan las aves? ¿En qué fechas están? ¿Cómo se comportan las aves de acuerdo a el periodo del año? ¿Por qué los bosques sufren un proceso? Y aquí voy a hablar algo de historia natural, que es lo último. ¿Por qué los bosques sufren un proceso? Y es que los bosques no siempre son iguales. Los bosques, los árboles, en una temporada florecen, en una temporada tienen frutos y en otra temporada no hay hojas en algunos árboles, o no hay comida, o no hay flores. Entonces las aves se mueven, eso se llama el estado fenológico del bosque, la manera como cambia el bosque. Entonces, de acuerdo al estado fenológico del bosque, así mismo es la diversidad de aves. Pero ¿quién sabe eso? Las comunidades locales, ¿ya? Y necesitamos que las comunidades locales nos transmitan eso para saber cómo es el comportamiento de las aves, ¿ya? El tema de la fisiología de las aves, ¿sí? Hay diferentes estadios en las aves, reproductivos, no reproductivos, ¿sí? Pero además también fisiológicamente, ¿qué le ocurre a las aves, por ejemplo, qué le ocurre a las aves cuando, por ejemplo, tenemos demasiados libaderos? ¿Sí? ¿Qué le pasa a su organismo cuando consumen demasiada azúcar de esa procesada? ¿Qué le pasa a las aves psicológicamente hablando, ¿sí?, cuando hacemos demasiado playback? ¿Qué le pasa a su cuerpo? ¿Qué le pasa con el estrés? Que las hembras inhiben la reproducción o la producción de huevos. Listo. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. La historia natural de las aves está muy ligado a la ecología de las aves, pero es entender también la historia natural de las aves. ¿Cuál es la relación que existe también entre las aves y la cultura local? Para muchas comunidades las aves son muy importantes, están en pinturas, están en relatos, están en la poesía, están en la música, están en la religión de muchas comunidades del mundo. Sí, hay especies de aves que son sagradas para muchas comunidades. Entonces, y finalmente, la comunidad local debe participar de una actividad real de biocomercio o de comercio justo. Entender eso qué significa. La siguiente, por favor. Listo, esto era lo que tenía para contarles, para darles un contexto general de lo que es el avistamiento de aves.
Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la atención y pues quedo atento por si hay alguna pregunta y si no, con mucho gusto, pues, y en cualquier otra ocasión nos volvemos a encontrar y nos volvemos a conversar.